¿vale? La clase del día de hoy es géneros literarios y vamos a ver pues una embarradita de los géneros literarios muy, pues sobre lo que van a ver en literatura en su momento, pero esto es como muy introductorio. Vamos a establecer dos competencias. La primera es, vamos a valorar el arte como manifestación de la belleza y la expresión de las ideas, o es una de las competencias que vamos a tomar en cuenta. Recuerden que la literatura es arte, es una forma o es una manifestación de arte y bueno, también vamos a utilizar las tecnologías de la información, como dice en la parte final, para producir materiales y transmitir información, ¿vale? Esto es importante que también tengamos en cuenta como objetivo o como competencias que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a iniciar. Géneros literarios. El género literario va a ser la forma en la que vamos a agrupar o vamos a clasificar las obras literarias. Todo eso que se ha escrito tiene una clasificación. Hay millones de obras literarias y todas esas obras pues se van a clasificar en los géneros dependiendo de sus características, el autor, la estructura, etcétera, ¿vale? Bueno, tenemos cuatro géneros literarios, ¿ok? El primero de ellos va a ser el narrativo o el épico. Narrativo de narrar, esa es la palabra clave, el aspecto que nos va a guiar a identificar los textos, ¿ok? Entonces aquí dice que es el que relata, el que narra sucesos reales o imaginarios que le ocurrieron al autor, otra persona o que son de la imaginación del autor y es de carácter objetivo generalmente, ¿vale? En esta situación, pues todo lo que venga a la mente del autor, todo lo imaginativo, puede ser tomado como un aspecto narrativo. Uh-huh. Aquí hay subgéneros narrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son aspectos o textos en los que también vamos a ver esta aplicación narrativa. Uh-huh. Del lado izquierdo están como que pues los más conocidos. Por ejemplo, la anécdota que me parece que vimos la semana pasada o hace 2 semanas. Bueno, hay algunos que no son tan conocidos como el Cantar de Gesta, pero hay otros que sí, como el cuento, la leyenda, el mito, la novela, ¿vale? Vamos a ver algunos que no son tan conocidos, pero um, quiero que piensen cuando escuchen un género narrativo, quiero que como principal aspecto piensen, por ejemplo, en el cuento. Yo creo que es el más fácil de entender o es el que todos, inclusive cuando somos niños, conocemos y además de eso, lo podemos identificar fácilmente. Pero vamos a ver algunos otros y vamos a darnos cuenta que también tienen aspectos narrativos, ¿vale? Entonces recuerden, todo lo imaginativo es importante en este aspecto porque es del género narrativo, ¿vale? Además, es importante también mencionarles que cuando se narra, ¿se acuerdan cuando Shrek empieza su película y dice, bueno, empieza como a contar algo y luego dice, sí, como si esas cosas pasaran, ¿no? Bueno, es una especie de narración. Entonces, acuérdense, lo narrativo es un aspecto esencial en este género narrativo. Bueno, vamos con la primera, que es la epopeya. La epopeya va a ser como una especie de cuento, de historia, de hazañas legendarias, que va a tener personajes heroicos que generalmente van a formar parte del origen del pueblo. Va a ser algo así como los cómics ahorita está, bueno, todo el universo de Marvel. Es algo así, ¿no? Como que en esa época el Spider-Man o el Iron Man, ¿no? De esa época, o sea, un personaje que es del pueblo, pero que es heroico y que gracias a él pues se ganan batallas o se ganan guerras, ¿vale? De esta forma podemos identificar la epopeya, ¿no? Entonces aquí se narraban versos y era así como que aspectos de guerra generalmente, como para generar patriotismo, para generar mucho este aspecto de poder animar a los guerreros, de poder animar al pueblo, etcétera, ¿vale? Van a haber diferentes características de la epopeya, ya
en literatura porque es algo muy, muy extenso, pero bueno, nada más es algo muy, muy general. Ujú. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el poema burlesco también. Imita burlescamente, puse algunos ejemplos o tomé algunos subgéneros que se entienden fácilmente, por ejemplo, aquí burlesco de burla. Entonces, identificamos que es un poema y una vez que identifiquemos que es un poema, vamos a identificar que es un poema burlesco, ¿ok? Por ejemplo, este poema que está sencillo de entender dice, ayer naciste, es un poema a una rosa, ayer naciste y morirás mañana, pero tan breve ser, ¿quién te dio vida? Como que le está regañando, le está menospreciando, ¿no? Para vivir tampoco estás lúcida y para no ser nada estás lozana, que es, lozana es algo así como joven, ¿no? Entonces, aquí se está burlando o sea, se está haciendo una burla a una rosa, le está haciendo una burla a pues sí, a un ser vivo, pero a un ser a lo mejor que no tiene mucha importancia o mucha relevancia en algún aspecto. Es una forma de burlarse, ¿no? Bueno, el poema cosmogónico que básicamente se trata de cómo, bueno, está basado en cómo se creó el universo, el mundo, y bueno, podemos ver el aspecto narrativo. Fíjense cómo es un poema, pero al mismo tiempo está narrando. Dice todo tranquilo, todo inmóvil, todo apacible, todo silencioso, todo vacío, en el cielo, en la tierra. He aquí la primera historia está narrando, pero al mismo tiempo es un poema, pero es un aspecto narrativo, ¿vale? El romance es un relato de ficción, imaginario. En este, pues los personajes se encuentran en un mundo maravilloso, pero pues prevalece el aspecto del romanticismo. Ujú. Que, bueno, también tiene algunas características, versos, etcétera. Esto es un poquito, no complejo, pero es un poquito ya de estudiar mucho y precisamente por eso van a tener una materia, una asignatura de 2 semestres que se llama literatura, en la que estoy seguro que van a poder apreciar muchas de estas obras, ¿vale? Y bueno, vamos con el número 2. Vimos el primer género literario, que es el narrativo. Vamos con el lírico poético. ¿Ok? Aquí quiero hacer una aclaración. Va a predominar la subjetividad de los escritos. Y bueno, ya que predomina esto, van a predominar también los sentimientos y los pensamientos. La aclaración que quiero hacer es que el poema entra en estos subgéneros líricos, pero también algunos tipos de poema van a entrar en los narrativos, ¿vale? Pero en sí vamos a tomar aquí el poema, porque el poema expresa, ¿se acuerdan que vimos una de las funciones que es emotiva, que tiene que ver con el poema? Y es importante también lírica, lo primero que se me viene a la mente cuando escucho lírica es canción. Entonces, si vamos a tener un género, bueno, un subgénero para este género, pues yo les voy a recomendar que así como el narrativo es cuento, el lírico es la canción, el poema. Ujú. Vamos a ver algunos que no son tan conocidos y vamos a ver algunas características, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, la copla, que tiene 4 versos, que generalmente los pares riman. ¿Qué quiere decir esto? Verso 1, yo no sé qué dice el viento. Verso 2, yo no sé qué dice el mar. Verso 3, mas cuando miro el horizonte. Verso 4, comienzo a llorar. Si se dan cuenta, los 2 versos que riman es el verso 2 y el verso 4. Esto alude a la primicia de que los pares riman, es decir, el 2 y el 4, que son los números pares, riman. Por eso es que podemos identificar que es una copla. Ujú. Bueno, La Dolora es un poema dramático que va a hacer referencia a la vida cotidiana. Aquí, como decíamos, prevalece los sentimientos. Entonces, quiero que identifiquen este texto, por ejemplo, expresa dolor. Pobre Lola, qué abatida, qué llorosa. Ay, que es muy triste mi vida. Era yo de él tan querida. Qué dichosa es cuando nos corta el novio, nos peleamos, ¿no? Bueno, aquí la situación es que está expresando dolor.
El sentimiento que predomina en este texto es dolor. Tú lo lees y la persona que escribió está así, casi, casi escuchando canciones así, José José, no sé, canciones así de dolores que están muy tristes, ¿no? Eh, está triste esta persona y eh, es muy parecido al lamento, pero quiero que vean la diferencia que el lamento va a expresar también dolor, pero va a expresar como que tristeza principalmente, va a expresar un aspecto hasta depresivo, no sé, nostálgico. Dice, esperanza en este amor vivido y cuando el fin llegue, certeza pido. Pido que en el más allá el amor que aún vivo me sea restituido y nunca, nunca me dejen en el olvido. Está así como que ya en sus últimas, como que está muy, muy deprimida esta persona que está diciendo esto, que escribió esto, ¿vale? Es un tipo de texto. Bueno, la siguiente es la letrilla. Aquí, pues vamos a fijarnos más por los octosílabos, perdón, y hexasílabos. Recuerden que tenemos los prefijos y los sufijos, octo 8, hexa 6. Entonces quiere decir que va a tener 8 sílabas o 6 sílabas que pueden llegar a rimar. Y entonces lo vamos a identificar porque pueden tener 6 u 8 sílabas generalmente y pueden estar rimando. Si podemos elegir un verso, vamos a darnos cuenta que tiene 8 o que tiene 6 sílabas y generalmente pues esto va a dar pauta a que sea una característica como letrilla, ¿vale? Vamos por una de las últimas en este aspecto del lírico poético que es la epístola. La epístola generalmente lo asociamos, bueno, en mi caso, por la educación que tengo y que pues probablemente ustedes también tengan culturalmente en México, pues, la epístola generalmente la vamos a asociar con las epístolas de Pablo en la Biblia, que son nada más que cartas largas. Eso es una epístola, una carta larga. Una carta que es extensa y bueno, no es necesario, no es que sean las únicas epístolas, sino que puede haber otro tipo de epístolas y pueden ser también cartas que son sumamente largas. Así quiero que las entiendan. Esa es una epístola. No, si ustedes leen, por ejemplo, que en en el Nuevo Testamento, ¿no? Las cartas a los hebreos o a los romanos, las epístolas, no es así de, hola, amigos, pues nada más les hablaba para saludarles, que les vaya muy bien, saludos y salutaciones, bueno, se dice Pablo, salutaciones, ¿no? Y ya, se van. No, es una carta súper extensa, hasta doctrinal en muchos aspectos, y pues da este sentido en cuanto a la extensión para hacer una epístola, ¿vale? Que también puede ser un sinónimo la carta y la epístola, no está separado de, ¿vale? Y bueno, este sería el último subgénero que vamos a ver porque ya después veremos otros dos. Entonces, recuerden, vimos dos, el narrativo y el lírico poético, ¿vale? Entonces les voy a hacer algunas preguntillas si nos dan chance.